Pueden tomar su lugar, ¿no? Pueden tomar su lugar. ¿Me perdonan? Menos mal que ese partido no fue con México, ¿verdad? Gloria a Dios por estar en este lugar, en esta mañana, juntos todos, celebrando o empezando a celebrar la independencia. Pero estamos en una serie del profeta Malaquías y el profeta Malaquías nos pone en una serie de temas a través de interrogantes. Por eso a la serie le hemos llamado Grandes Interrogantes, porque descubrimos un montón de interrogantes allí que nos llevan a plantearnos a nosotros interrogantes propios para analizar nuestra vida a través de la radiografía que Dios le hace al pueblo en ese momento. Y el tema de hoy tiene que ver con algo que veíamos en este video. Precioso video. Precioso video, porque le ganamos al archirrival. Y le ganamos muy bien, y a través de esto podemos descubrir cosas para nuestra vida. ¿Saben que me di a la tarea de buscar un partido de México donde había muchos pases? Y la historia cuenta que en 1998, el Mundial de Francia, hubo un partido de México con Bélgica que seguramente lo recuerdan, y Cuauhtémoc Blanco hizo un golazo, tremendo golazo. Después dice la leyenda, después de haber tenido 25 pases. Pero ¿sabe qué? No está registrado. Lo busqué por todos lados y no está, no lo encontré. Entonces, por eso digo, dice la leyenda, es una leyenda urbana esa. Y entonces por eso tuve que poner el de Argentina. ¿Me perdonan? Ok, muy bien. Pero, ¿cuál era el secreto? ¿Cuál fue el secreto de esto? De este gol tremendo. Bueno, podríamos decir muchas cosas, pero no fueron las individualidades que había en el equipo. Fue el trabajo en equipo. Jugadas muy bien planeadas, jugadas donde
el entrenador de ese momento lo que quería era mantener la pelota lo más posible en el equipo, producir desgaste en el otro y jugar la pelota el mayor tiempo posible. Y eso daba por resultado goles, ganancia, porque trabajaban en equipo, en armonía. Todo parecía, aquí le sacamos la música original porque era muy bullanguera, pero hay otros y en otros canales de televisión, me recuerdo cuando eso sucedió, lo pasaban con música clásica y entonces parecía una danza. Y eso es lo que es y lo que pasa cuando trabajamos en equipo, en armonía. Se vuelve algo armónico y algo estético, algo que gusta aún verlo desde afuera. Hoy hablaremos de eso precisamente, de esa magia y de ese poder que tiene la unidad. Pero no es una unidad de equipo deportivo, sino una unidad que es muy importante y se vuelve fundamental en la humanidad. Alrededor del globo, si pudiéramos entender este principio, las cosas cambiarían radicalmente. Es la unidad que Dios creó en el matrimonio de un hombre y una mujer. A través de Malaquías, en las últimas predicaciones hemos visto cómo el pueblo de Israel le hacía grandes preguntas, o preguntas necias, cínicas a Dios. Pero hoy lo vamos a dar vuelta. Dios le devuelve una pregunta a ellos. Y es una pregunta corta, profunda, misteriosa, que se encuentra en el corazón del capítulo 2 de este pequeño libro de 4 capítulos nomás de Malaquías. Es una pregunta que expone al pueblo la verdad de su vida espiritual, su mediocridad. Y esa pregunta es, ¿no hizo él uno? El pueblo estaba fallando en su adoración. Sus ofrendas eran mediocres, sus sacerdotes corruptos. Y Dios se mete entonces en la vida del pueblo y toca lo más íntimo. Entra a los hogares y se mete en la relación más íntima y profunda que entre un hombre y una mujer puede haber, y es la relación matrimonial. Y Dios les pregunta, ¿acaso no entienden el plan original? ¿Han olvidado que mi plan desde el principio fue la unidad? Y entonces dice, ¿no hizo él uno? El primer asunto que debemos entender es que la unidad matrimonial no es una idea humana, no es un constructo social como muchas veces se quiere vender. Y hoy eso está muy en boga. Nosotros somos psicólogos sociales con mi esposa y vivimos eso a diario y luchamos con eso en la carrera. Porque todo se quiere reducir al constructo social. Y es verdad, hay muchísimas cosas que son construcciones sociales. No es construcción social la unidad del matrimonio. Construcción social es el registro civil. Sí, claro, eso es construcción social. Construcción social es el ritual en la iglesia. Eso es construcción social también. Pero la unidad, lo más sagrado, lo de adentro, sacándole toda la cáscara. La fiesta es construcción social. ¿Sabe cuánta gente nos dice? Es que no nos hemos casado todavía. ¿Y por qué no se han casado? Es que no hemos tenido el presupuesto. ¿Para qué? Es que sí, porque necesitamos casarnos y usted sabe qué. Casarse no necesita nada.
En algunas iglesias cobran. Nosotros nunca hemos cobrado en ninguna iglesia que hemos estado. Y algunos nos decían, ¿y por qué en tu iglesia se casan todos los días? Debe ser porque no cobramos. No sé. Pero la gente se casaba más. Pero la pregunta de Malaquías nos lleva al jardín otra vez, a la creación, al Génesis. Después de crear al ser humano a su imagen, a su semejanza, la Biblia declara en Génesis 2:24 algo poderosísimo y algo que es fundacional para la relación del matrimonio y que lo dejamos de lado. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Y aquí entramos en el primer asunto, el plan original, el diseño de Dios para nuestra vida. Se funden en un solo ser, dice, una sola carne, una sola persona. De muchas maneras lo dicen las diferentes traducciones. Pero la palabra que se use ahí para fundir es una palabra que une dos metales. Tan fuerte que después no se pueden volver a su estado puro, cada uno de ellos. Se funden. Es una imagen de fusión total. No es simplemente que dos personas cooperen. No. Es mucho más profundo. No es una cuestión de relación sexual como muchos quieren atribuirle a ese pasaje. Es una fundición completa. Es una fusión donde uno entra dentro del otro, pero en términos espirituales, relacionales, en términos emocionales. Es donde los dos se vuelven en una sola entidad. Y ustedes saben que las presentaciones, cuando las manipulamos de un programa al otro, se nos destruyen todas. Entonces ahí pasó lo que yo temía que iba a pasar. Pero ustedes lo entienden. Esos hombrecitos deben estar adentro de los numeritos. Ustedes imagínenselo que así son. ¿Ok? Porque esta unidad no es 1 más 1, 2. En la matemática de Dios, en la lógica de Dios, en la creación de Dios para el matrimonio, 1 más 1 es 1 potenciado. Por eso es más grande. 1 más 1 es 1 potenciado. Es una unidad integral que abarca todos los aspectos de nuestra vida. Espiritual, emocional, física, misional, de propósito. Esta unidad también es el reflejo de Dios. La unidad del matrimonio que Dios creó es un reflejo de lo que Dios quiere mostrar al mundo. Sí, el matrimonio es de una manera muy humana y concreta una muestra de lo que Dios es en su relación trinitaria. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas diferentes, distintas, pero son perfectamente una misma esencia, en amor y propósito. Nuestro matrimonio está llamado a ser un reflejo de Dios. Si usted no sabía eso, pues aquí va. Usted con su matrimonio está reflejando a Dios al mundo. El pueblo en tiempo de Malaquías había olvidado completamente esto. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El versículo 11 dice que Judá había sido infiel. Estamos en el capítulo 2,
versículos 11 al 16, para que usted después lo estudie tranquilo en casa. ¿Leyeron todo el profeta Malaquías, los 4 capítulos en estas semanas? Bueno, ya llevamos 2 semanas. ¿Lo leyeron? Anfitriones ahí en la puerta. El que no lo leyó, aquí se queda a leerlo. Son 4 capítulos, pues. Mire, 1 el lunes, 2 el martes. Muy poquito, ¿eh? El versículo 11 dice que Judá había sido infiel. Comenzamos este culto con un tremendo canto donde exaltábamos la fidelidad de Dios. Maravilloso canto, me encanta ese canto. No por el ritmo, que es muy bullanguero y me encanta, pero las palabras que dice, la exaltación de ese Dios por medio de uno de sus atributos, la fidelidad de Dios. Y le dice, Judá había sido infiel y se había casado con adoradores de dioses extraños. Estaban creando uniones que rompían la unidad espiritual, el principio para el matrimonio. Estaban tratando de unir 2 seres que adoraban dioses diferentes y caminaban en direcciones opuestas. Muchas veces vienen personas, a veces en nuestro ministerio, y uno es cristiano, viene a la iglesia, a veces cristino, cristinito, y viene y trae un mormón o una mormona. Y digo, bueno, pero ¿y cómo que? Él no hay problema. No, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que te estás casando con dioses, con adoradores de dioses extraños. ¿No sabes a quién adoras? Por eso digo que son cristinitos. Y a veces 20 años en la iglesia, crecieron en la iglesia, pero crecieron en la iglesia, pero no tienen una conexión con Dios, con el Dios verdadero. No caminan con Dios, no tienen una relación. Han construido una religión. El pueblo estaba ignorando este aspecto y por eso Dios viene a ellos y le dice, mi plan es la unidad. ¿Por qué ustedes promueven la división? Por eso les pregunta, ¿no hizo Él uno? ¿No hizo Dios uno? Imaginemos un matrimonio como una canoa. No hay necesidad que usted haya andado en alguna canoa, pero tal vez ha visto películas. Una canoa bien diseñada y donde 2 personas entran a esa canoa. Con Dios como testigo, los 2 se meten en esa canoa el día de la boda. Porque a veces tenemos la vaga idea o la fantástica idea de creer que ahí terminó todo en el altar. Cuando decimos sí, ¿verdad? Y ahí empieza todo. Ahí empieza la vida matrimonial. Por eso es tan importante el fundamento. En esa canoa tenemos que pensar que está bien hecha, es fuerte, está creada para navegar juntos y hacer frente a todo lo que venga en los ríos. Tramos turbulentos y tranquilos, días soleados y tormentosos. Cada uno de ellos tiene un remo. Y aquí está la clave. La canoa solo avanzará al destino que tiene que ir de manera eficaz si ambos reman armoniosamente, en unidad, en sincronía. El pueblo de Malaquías, o en el tiempo de Malaquías, estaba haciendo caso omiso a esto de armonía, sincronía. Por eso le dice que Judá había sido infiel.
Y es como si cada uno quería remar para lados diferentes. Obviamente la canoa no avanzaba. Claro que no. Porque ustedes saben, si uno de los dos no rema y rema uno solo, la canoa da vueltas. Si uno rema contrario al otro, la canoa no se mueve. Y lo hemos vivido a veces en parques donde hay canoas para divertirse. El plan original de Dios, su diseño es que ambos remen juntos. Sí, yo sé que ustedes han escuchado que uno es el jerarca en el matrimonio. Pero eso lo sacaron de textos mal interpretados y de conveniencias para intereses muy privados, personales. Para armonizar la Biblia con la cultura en vez de que la cultura armonice con la Biblia. Y eso ha sido malo y ha hecho mucho daño. Y ha hecho mucho daño, y para dar documentación o respaldo a lo que estoy diciendo, veamos las iglesias de hoy. ¿Cómo estamos? Y ahí nos vamos a dar cuenta que hemos ido por otro camino y no el de Dios. Estos dos remeros aportarán sus fuerzas únicas, pero siempre con el mismo objetivo, trabajando unido, armónicamente, mirando un mismo propósito. Por eso Dios viene y dice, ¿no hizo el uno? ¿No están mirando que no están siguiendo el plan, el diseño original que yo hice? El plan original es la clave. Es algo crucial para la construcción de matrimonios según lo que Dios ha querido. Ahora, este diseño de la unidad necesita ser protegido. Y para eso Dios estableció algo buenísimo, para proteger esta unidad. Porque la unidad, si no, en un mundo roto como el que está, donde todo conspira hacia el matrimonio, obviamente la unidad tambalea, hace aguas. Y sobre todo cuando nosotros mismos estamos en la iglesia, pero no procuramos seguir la voluntad de Dios. Es que yo ya no puedo más, pastor. Ya no puedes más. ¿Por qué? Es que no. Es que él siempre deja la toalla mojada. Entonces, para proteger esa unidad, Dios dio algo muy poderoso y se llama la promesa. Se los hice con todas P para que lo entendamos, y no porque yo me llamo Picabea, sino porque la P en este caso funciona. El plan, pero también la promesa. El pueblo le pregunta a Dios, ¿por qué ya no nos aceptas nuestras ofrendas? Y Dios, en lugar de señalar el error ritual, lo que hacían litúrgicamente, Dios no se mete con eso. Lo lleva a un lugar más íntimo, a sus propias vidas. Y entonces en el versículo 14 le dice, ¿y todavía preguntan por qué? Mire qué tremendo Dios, ¿no? ¿Y todavía preguntan por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Qué fuerte Dios, ¿eh? Dios no tiene pelos en la lengua. Dice las cosas como son. Dios se toma la deslealtad en el matrimonio de una forma increíblemente personal.
Si tú has creído que Dios mira para el otro lado cuando tú discutes con tu esposa, tu esposo, cuidado, porque Dios está ahí, siendo un testigo silencioso, pero muy presente de lo que está pasando. Él dice, yo fui el testigo, yo estuve allí en tu boda, yo escuché tus votos, todo lo que prometiste. La palabra clave aquí es pacto. Lo leo de nuevo. Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. La palabra hebrea para pacto, muchas veces nosotros la asociamos con contrato legal, por ejemplo, o comercial. Pero en el contexto del matrimonio, esta palabra cobra otro sentido. Y tiene que ver con un juramento solemne. Es una promesa sagrada hecha entre dos personas con Dios como testigo principal y garante de esa promesa que se está dando. Veamos la diferencia entre un contrato, porque incluso nosotros hemos asistido a 1500 bodas, no sé cuántas ya, pero cuando vamos al registro civil, por ejemplo, y acá hay muchos abogados que saben, y el juez o el oficial del registro civil que oficia, él enseguida va a decir, hoy estamos celebrando un contrato entre ustedes y pamplinas, ley, legal, pero olvídense de eso, porque el contrato dice, yo haré mi parte si tú haces la tuya. Eso dice un contrato. Se basa en el rendimiento y básicamente en la desconfianza, porque está diseñado para proteger los intereses en el caso de que el otro falle. Un contrato se basa en la desconfianza mutua, digamos, básicamente. Si tú no cumples, yo te demando. Si una de las partes falla, el contrato se anula, ya no tiene sentido, ¿verdad? No tengo que reclamar porque yo fallé a mi parte del contrato. Una promesa, en cambio, en el sentido bíblico dice, yo haré mi parte aunque, no si tú. Yo haré mi parte aunque tú no la hagas. La promesa está basada en la fidelidad y en el compromiso incondicional del que promete. Dios nos enseña, Él prometió salvación, Él prometió amarnos, Él prometió librarnos, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros estamos a veces llegamos tarde, ¿verdad? ¿Verdad que llegamos tarde? Sí, no me digan. Un principio para mejorar es reconocernos. Sí, llegamos tarde, me cuesta. Pero si nos reconocemos, no. La promesa no está diseñada para protegerme a mí, sino para proteger la relación. La promesa no dice, te amaré si, dice, te amaré aunque. Dice, estoy contigo en las buenas y en las malas. Y si repasamos la promesa matrimonial, vamos a encontrar que yo te amaré en tiempos de enfermedad y de salud, días soleados y tormentosos, cuando estemos solos y cuando venga tu madre. Ah, ¿vieron cómo se ríen? La promesa sellada, la promesa no es por el cumplimiento del otro, sino por mi lealtad a lo que prometo. La promesa
que nosotros hacemos el día que nos casamos no es igual a un contrato. Es un juramento personal, voluntario y permanente. Es personal, no le prometiste a un abogado ni a un juez, aunque él estuvo delante. Lo prometiste a tu cónyuge, mirándole a los ojos y delante de Dios como testigo. Aunque te hayas ido a meter en el lugar más recóndito del planeta, ahí estaba Dios, mirando y escuchando cada palabra que tú estabas pronunciando. Es voluntaria porque nadie te obligó, a menos que si te obligaron, ven conmigo y vamos a la ley para deshacer eso. Porque es voluntaria. Nadie te tiene que obligar. Por eso, si no te quieres casar, si lo ves muy grande, como los discípulos le dijeron a Jesús, si así es el matrimonio, entonces no vale casarse. Pues le dijo Jesús, esto no es para todos. Hola, esto no es para todos. Por eso esos metiches que andan diciendo que para cuándo, nene, para cuándo, nena, ¿qué pasa? ¿Ya no te vas a casar? ¿Qué le importa a usted? Se lo digo con todas las letras y con toda la expresión. ¿Qué le importa? Cállese la boca, calladito, más bonito. No hable en ese sentido, porque está a veces poniéndole una presión que genera una equivocación. Y como cada uno es responsable de las decisiones que tome, después delante de Dios no puede venir a decir, es que mi hermana me molestaba mucho porque me quería que yo me case. Ya no vale. Entonces cuidado con hacer eso, porque es más que una broma, es más que una simple presión social y cultural. No le hagas caso. No, eso impacta en nuestra psiquis y muchas veces modela nuestra conducta. Esas tonterías que otros, creyendo hacer bien, porque ¿sabe qué? Es interesante, pero algunos tienen un matrimonio todo hecho pedazos y andan diciéndole a la gente, ¿y para cuándo? Yo no sé si es una cuestión de venganza la que tienen. Pero a mí me hacen pensar. Es decir, no sabes manejar tu matrimonio, tienes un desastre en él y no sabes cómo salir adelante y le estás diciendo a otro que haga... Pero estamos todos locos. Y esta promesa es de valor permanente. No dijiste te amaré hasta que deje de sentirlo. Hoy en día la cultura nos lleva a eso. ¿Sabe cuánta gente hay eso? Dice, mira, yo ahora te amo con locuras, pero ahora, yo no sé dentro de 10 años si te voy a seguir amando. Mira qué sinvergüenza. Si alguien te dice así, corre, escapa de eso. Mira qué futuro. El tipo, la tipa no sabe si te va a amar después. Ay, qué bien, ¿no? No, porque no es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de compromiso, de decisión. ¿Sabe cuántas veces Patricia ha tenido la oportunidad de dejarme a mí en 40 años de matrimonio? 1500 veces, no sé cuántas veces. Pero ella se levanta, me mira y dice, lo elijo a este peladito. Y quiero envejecer con él, así todo bien arrugaditos. Ella lo elige. Ay, es que se levantó y no siente hoy. No importa que no sienta. Decidió amarme. En tiempo de Malaquías el pueblo estaba tratando a los matrimonios como simples contratos. Por eso Dios se dirige a los varones de Israel y les dice, ¿por qué no se lo dice a las mujeres? Porque ustedes saben, esto es un ambiente excesivamente. Si hoy en México vivimos en un patriarcado exagerado, este era un recontra archi mega super trooper patriarcado.
¿no? Entonces, claro, por eso le habla a ellos, porque las mujeres eran un 0, 0, 0, 0, 0, 0 a la izquierda. Entonces le habla a los varones de Israel, que se suponía que tenían que ser los guardadores de la fe también. Pero no, todos estaban en el mismo bote. Y entonces allí le dice, ustedes están tratando su promesa sagrada como un contrato desechable. Están traicionando a la esposa de su juventud. Y la mujer con la que compartieron sus sueños, sus alegrías, también sus tristezas, sus preocupaciones, a esa mujer. Y lo hacen por intereses, por conveniencias. Muchos sabían que la mujer cuando en el pueblo de Israel, cuando no tenía hijos, era una maldición. Entonces estos sinvergüenzas se iban y buscaban jovencitas fértiles de los países cercanos. No importaba que adoren a quien sea, no importa. Lo que importa es que el macho reafirme su condición de macho a través de la procreación, de la prole. ¡Qué barbaridad! Sí, pero sabes que no es solamente en tiempo de Malaquías. Hoy aquí pasa igual. Yo soy alguien que no conocía a mi papá, un macho reproductor. Sí, eso fue. Dejó una familia en España, se vino a Argentina. No sé la cantidad de hermanos que tengo, pero tuvo hijos con un montón de mujeres. Macho reproductor, eso es. Renunciando a la condición de ser humano, renunciando al proyecto, al plan de Dios, para simplemente acostarse con personas y obviamente tener una cantidad de hijos por las cuales no iba a responder. Romper una promesa matrimonial es un acto de violencia contra tu cónyuge, el hombre o la mujer. Allí no hay diferencia. Es un acto de violencia contra el cónyuge, contra la unidad que Dios creó, contra Dios mismo, porque fue el testigo de ese juramento. En el versículo 16 dice, el hombre que aborrece y repudia a su mujer se mancha de violencia. Otras versiones dicen, su deslealtad en casa contamina la adoración del templo. ¿Cómo pueden levantar manos santas hacia mí, el Dios que cumple sus promesas, cuando sus propias manos están manchadas por la traición a la promesa más sagrada que han hecho? Su infidelidad a su cónyuge era la evidencia directa de la infidelidad de Dios. Eso está muy en concordancia con lo que Jesús dice. Si tú vienes a tu altar a presentar la ofrenda, ¿no? Al altar a presentar la ofrenda, ¿qué dice Jesús? ¿Y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? Llévate tu ofrenda, dice Jesús. Yo no quiero ofrendas así. Si tú tienes una mala relación con tu esposa y vienes aquí y encima, ¿sabe qué hacen a veces? Viene el cónyuge que se cree víctima, viene aquí a orar a Dios por el otro, porque el otro tiene que cambiar. ¿Han escuchado eso? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sí. Bien, Señor, por favor, te ruego que cambies a Patricia. Claro, porque siempre tiene la culpa ella, la verdad que. Y el tercer aspecto que vemos es el propósito. ¿Para qué diseñó Dios esta unidad? ¿Para qué le dio la promesa para cuidar esta unidad, este vínculo sagrado?
La respuesta está en el versículo 16, cuando dice: ¿acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca una descendencia para Dios. Aquí está la pregunta. ¿No hizo Él uno? ¿Por qué? Pues porque busca descendencia. El propósito del matrimonio va más allá de la felicidad. Mira, si tú andas buscando casarte y entonces te encuentras con una persona y se gustan y empieza todo el asunto de la danza romántica y de atracción y de acercamiento y el enamoramiento, que miente desde el principio ya, enamoramiento, y entonces todo eso que se va dando. Pero si esa persona se acerca a ti y te dice: quiero estar contigo porque tú me haces feliz, huye, escapa, sal de ahí. No sé si me explico, pero tienes que entender que el matrimonio es: yo hago feliz a Patricia, intento, 40 años vengo intentando. Y todos los días trato de hacer lo mejor para hacerla feliz. Porque ese es mi gran propósito. Que ella me haga feliz será un boomerang que volverá proporcionalmente a cuanto yo le doy. Esto vamos a ponerlo en algo más simple de pronto si quiere. Si usted no cuida su auto, o su bicicleta, o su patineta, o lo que sea que usa para moverse, mire, no lo va a llevar. Y entonces usted no le va a poder reclamar. Porque el auto, ese medio de transporte, le va a devolver a usted proporcionalmente lo que usted haga con él. En el matrimonio pasa, salvando las diferencias, así. ¿Cuánto le doy a Patricia? No, es que... Y muchas veces pasa con aquellos que buscan el divorcio, ¿verdad? Es que yo ya estoy cansado, ya he dado todo. ¿Qué significa dar todo? En el contexto bíblico y matrimonial, Pablo lo dice muy claro en Efesios. Y no solamente para uno de los géneros, para los dos. Amen a su cónyuge, así como Cristo, ¿qué dijo? Amó a su iglesia y se entregó por ella. Así que tú diste todo ya y estás cansado o estás cansada. Pues ven aquí, vamos a releer este texto, porque parece que no lo estás entendiendo. Jesús lo reforzó esta idea cuando en Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6, y le preguntaron, venían muy suspicaces estos fariseos y escribas, los que tenían que ser los conductores del pueblo hacia el propósito de Dios. Pero sin embargo ellos iban por otro lado. Y entonces estaban peleando de que, no estaban peleando si se divorciaban, estaban peleando si podían divorciarse por cualquier cosa o por alguna cosa. Ellos ya, el divorcio era algo que ya lo habían asumido. Sí, se puede divorciar. Cuando Dios no planteó eso en ninguna parte de su plan. Pero ellos sí, porque a través de la historia, la humanidad ha querido hacer al Dios a su imagen, en vez de nosotros calzar en la imagen y en el plan y el diseño de Dios para nosotros. Y entonces Jesús, fíjense qué interesante, porque le preguntan acerca del divorcio en la ley. Pero Jesús no se enreda en una discusión legalista, los lleva al Génesis, allá donde Él junto al Espíritu y a su Padre habían creado el plan perfecto. Y entonces Él les dice, ¿no han leído? Es una pregunta que los golpeó muchísimo, ¿verdad? Porque ellos vivían para leer.
Esa era su profesión. Leían. Tenían una cabeza así llena de conocimiento. Se sabían la ley de memoria. No la practicaban, pero la sabían. Por eso Jesús les dice Jesús tenía mucho sentido del humor. Y entonces le dice, ¿no han leído? ¿No han leído que en el principio el Creador los hizo varón y mujer? Ya ahí puso una cuestión de igualdad que ellos no tenían considerada sobre la mesa. Dice, los hizo varón y mujer. ¿Cómo que varón y mujer? La mujer no existía. Así que, dice Jesús, ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Esta última parte, esta última línea, la puso Jesús. Pero Jesús es Dios. Entonces, revalida y reafirma Génesis 2:24 con una contundente declaración. No da salida. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y cuando dice el hombre, quiere decir instituciones, quiere decir construcciones sociales, quiere decir todo lo que como humano hacemos. Jesús aquí nos recuerda que la unidad del pacto es el plan de Dios, porque es el mejor ambiente para el crecimiento, para el desarrollo. Nuestros hogares son la primera escuela de teología que tiene el mundo. Nadie va a ir a la Biblia, ¿verdad? Mi vecino no viene a la iglesia, no sigue a Dios, él se va de parranda y hace un desastre de su vida. Yo quisiera que él lea la Biblia, ¿verdad? ¿Y sabe qué dice Dios? Te tiene a ti tu vecino, para que él pueda verme a mí, dice Dios, en tu vida, en la forma que ustedes se tratan, en cómo trabajan armónicamente, en cómo son uno, en cómo se respetan, en cómo la gracia, el perdón, la misericordia, la compasión vive entre ustedes. Allí entonces tu vecino entenderá de Dios, sabrá de Dios, conocerá de Dios, sin siquiera leer una página de la Biblia. Nosotros a todos los queremos hacer teólogos, ¿no? Y le regalamos incluso una Biblia, a ver si, claro, que no me mire a mí. Incluso a veces decimos, pues no me mires a mí porque yo soy humano, ¿no? Vamos, somos humanos con una responsabilidad gigante y no en nuestras fuerzas, en el poder del Espíritu que vive en nosotros, pero sometiéndonos a Él. Si volvemos a la imagen del principio del partido, vamos a ver que el gol se obtuvo por esa sincronía, esa armonía. Y muchos de ustedes me imagino que mientras se iban dando y encima los numeritos, eso, pensando, ¿y qué pasará? Pasó lo que tenía que pasar, un gol. ¿Tú quieres meter gol? ¿Quieres ganar el partido? ¿Quieres ganar el campeonato? Argentina se clasificó a la eliminatoria del Mundial, a la eliminatoria de Sudamérica. Pero nosotros nos podemos clasificar para ir a la eternidad con Jesús. Porque en el matrimonio es el primer lugar donde vendrá el diagnóstico de Dios, si somos aptos o no. Podemos venir aquí a la iglesia y poner cara de santos y levantar las manos y sabernos todas las canciones, recitar algunos textos de memoria o ser maestros o lo que sea, predicadores incluso. Pero nuestro matrimonio va a ser la carta de presentación. Nuestras relaciones del uno con el otro. La pregunta de Dios es, ¿no hizo Él uno? No es una acusación, es una invitación.
para regresar al diseño de Dios. Créanme, hermanos, que me parte el corazón cada vez que hablo con alguien. Y me dice: estoy divorciado, estoy divorciada. Y habla de sus padres y sus padres están divorciados. Y habla de sus hermanos y sus hermanos están divorciados. ¿Qué queremos? Porque en muchos de los casos no me estoy refiriendo a gente que no conoce a Dios. Me estoy refiriendo a gente que lo debería conocer. Me cuestiono si lo conocen a Dios o no. Pero lo deberían conocer y debería tener temor de hacer aquello que Dios no se agrada, aquello que no es parte del diseño de Dios. Y tenemos un Tuxtla que el divorcio es moneda corriente y casi para estar en onda, para ser tuxtleco, hay que cargar con algún divorcio. Y haga una observación en su familia, si no me cree. ¿Cuántos divorciados hay? ¿Cuántos matrimonios rotos hay? Y no diga como aquellos que dicen esa famosa frase: ¿sabe, pastor? No funcionó. No funcionó. ¿Quiénes lo tienen que hacer funcionar? No funciona por arte de magia. Funciona a partir de una promesa que yo hago y sostengo a través del tiempo. Cuando navego por aguas tranquilas y cuando la corriente se vuelve contraria. Cuando los días son soleados y el día es perfecto para salir a navegar, pero cuando la tormenta se pone fuerte y parece que vamos a naufragar. Dios te invita en esta mañana. Te invita a hacer un compromiso con Él para volver al diseño original y no ser seducidos por la cultura de turno que en todo el mundo nos hace caer y ser desleales, infieles, violentos delante de Dios. Yo te invito a cerrar tus ojos allí donde estás. Si tienes a tu esposa, a tu esposo allí, tómale de la mano. Hagan un compromiso. Si no tienes esposa, no tienes esposo, no te apures. Piensa muy bien. Que este mensaje sea para poner en perspectiva lo que ibas a hacer o lo que estás pensando hacer. Que no te gane el deseo, que no te presione la sociedad, que sea algo personal, voluntario y permanente lo que tú hagas. Señor, en esta mañana venimos a ti arrepentidos, Señor. Señor, somos un pueblo que te hemos sido infieles muchas veces. Hemos hecho cosas que a ti no te agradan y a veces validándola con la palabra, con tu palabra, Señor. Señor, tú que eres el Dios de la vida, tú que eres el Dios de un plan perfecto, de promesas cumplidas. Perdónanos, Señor.
Porque en tu nombre a veces hemos hecho cosas que no son tuyas, que no te agradan, que no son parte de tu plan, de tu deseo. Señor, en esta mañana venimos a pedirte perdón y a pedirte que nos ayudes, Señor. No queremos repetir lo que el pueblo en el tiempo de Malaquías hacía. No queremos, Señor, seguir siendo lo que hemos sido hasta ahora. Queremos ponernos de tu lado, queremos vestir tu camiseta, queremos ser tus discípulos, Señor. Queremos seguirte a ti, cueste lo que cueste. Pero queremos que nuestra vida te muestre a ti, Señor. Nuestra vida de relación te muestre a ti. Si es con una esposa, con un esposo, o si es que tenemos que quedarnos solos, Señor, pero que nuestras relaciones, los vínculos que establezcamos, te muestren a ti, que muestren el amor, la gracia, la misericordia, la compasión al mundo. Y que nosotros, Señor, podamos llevarte donde quiera que vayamos. Que podamos levantar manos limpias, sin violencia, sin deslealtades, sin infidelidades, para darte ofrendas a ti, Señor. Señor, recibe nuestra súplica, recibe nuestro perdón. Capacítanos, Señor, a través de tu Espíritu para darle vuelta a la historia de las familias de Tuxtla y poder restaurar matrimonios, Señor. Poder romper la maldición del diablo y traer vida a Tuxtla, Señor. Ayúdanos, Dios. Vístenos con tu poder, Señor. Haznos nuevas criaturas, que podamos entenderte completamente a ti, para vivir una vida que te modele a ti, solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.